chicos, bienvenidos. En este video vamos a dar la introducción y vamos a resolver un problema sobre la regresión por mínimos cuadrados. Generalmente en este tipo de ejercicios, al igual que en otros temas que hemos visto, nos proporcionan una serie de datos en X y en Y, que como tal probablemente tenemos que calcular una interpolación entre algún par de datos. Sin embargo, a veces tenemos que ajustar dichos datos a una curva, a una función, pero esa función, así como puede ser esos datos representativos de una función seno, coseno, de un Euler elevado a tal o cual número, de una función logarítmica y demás, esos datos tienen que ser representados por una función. Lo más sencillo cuando se trata de encontrar una serie de datos intermedios es que representemos dicha serie de datos en X y en Y mediante un polinomio. En este caso, el polinomio puede ser de primer grado, de segundo grado, de tercer grado, pues dependiendo a cómo se ajusten dichos datos. Pero mediante esta técnica lo que se encuentra es qué tan certero es ese polinomio que se propuso al representar los datos, y para ello pues utilizamos la técnica de regresión por mínimos cuadrados, lo cual nos va a decir qué tan alejados estamos de lo que es la realidad de la representación de dichos datos, evaluando dicho polinomio que se esté planteando. Es decir, vamos a utilizar el coeficiente de correlación R, pues para decir que esos datos son buenos o esos datos son malos, en el contexto de que sí se ajustan o no se ajustan de forma, ahora sí que aprobada o de forma correcta a la serie de datos en X y Y que nos proporcionen. Bueno, para esto siempre se va a partir de proponer un polinomio, es decir, ese polinomio y sub i con ese acento circunflejo arriba, o como generalmente le decimos en clases, y gorrito. Ese polinomio propuesto como tal lo propone la persona que va a realizar el ejercicio. En este caso tiene una estructura a sub 0 más a sub 1 multiplicado por x sub 1 más a sub 2 multiplicado por x sub 2 elevado al cuadrado, y así sucesivamente de acuerdo hasta donde uno proponga al principio establecer una correlación para dichos datos. Es decir, que si al principio en esa serie de datos x y y el usuario quiere proponer un polinomio de grado 1, simplemente va a tener dos términos, es decir, el término a sub 0 más el término de a sub 1 x elevado a la 1. Si el usuario quiere proponer un polinomio de segundo grado, pues va a tener este y este término, y hasta aquí se va a cortar el polinomio propuesto. Ahora bien, para poder encontrar, porque en realidad el polinomio como tal aquí ya está propuesto, pero ahora sí que el objetivo de este método es encontrar ese valor a sub 0, ese valor a sub 1 y ese valor a sub 2, que es ahora sí la forma o el comportamiento que va a tener la función. Para encontrar dichos coeficientes nos vamos a apoyar de esta matriz de coeficientes como tal. ¿Cómo vamos a armar esa matriz de coeficientes? Pues de acuerdo a la estructura que aquí lo señala. Si se fija, tiene una secuencia bien organizada y va a ser el número de datos máximos que nos va a ofrecer el problema. Ahorita vamos a ver. La sumatoria de x sub i es sumar toda la columna de las x sub i. La sumatoria de las x sub i al cuadrado es generar una nueva columna donde esas x sub i se eleven al cuadrado, y así sucesivamente. Lo mismo con el segundo renglón, si se fijan, se va pasando la estructura de forma en diagonal. Ahora bien, ¿cómo voy a encontrar? Si se fijan, esta sería la matriz de coeficientes. Mi matriz de variables, en este caso voy a colocar a las A como si fueran mi matriz de variables, porque en realidad es dichos coeficientes los que quiero encontrar. Y van a estar igualadas a la matriz de coeficientes de B, en este caso, si lo queremos ver así, pero que tiene dicha estructura. Si originalmente el polinomio que se propuso es de grado 1, simplemente vamos a tener que resolver la matriz que se genere de acuerdo a estos cuatro datos, estos dos datos y como tal. ¿Por qué? Porque si es de grado 1 vamos a cortarlo hasta aquí y solamente me interesa
encontrar el valor de A sub 0 y encontrar el valor de A sub 1, A sub 0 y A sub 1. Si el polinomio que se propuso es de grado 2, es decir, ahora me interesa conocer como tal una nueva variable que es A sub 2, y voy a tener que extender mi matriz de coeficientes a una matriz de 3 por 3, es decir, 3 por 3, con su respectiva matriz de variables y con su respectiva matriz de coeficientes de B. Si se propone un polinomio de grado 3, bueno, lo extiendo aún más, armo esa nueva estructura y simplemente voy a encontrar o voy a sustituir los resultados que ahí me estén señalando. A continuación vamos a ver una serie de pasos que se van a efectuar para resolver este tipo de problemas y también vamos a ver las fórmulas clave que nos van a ayudar a definir, que al final de cuentas es el objetivo de este método, a definir si ese polinomio que se propuso en realidad tiene valor con respecto a tal o cual serie de datos propuesta. Bueno, vamos a continuar. La serie de pasos que se pretenden seguir para realizar un procedimiento de este tipo es como sigue. Primero, se va a proponer el polinomio que indique el problema. Ese lo podemos armar tal cual lo vimos en el pizarrón pasado. Segundo, se va a armar la matriz de coeficientes y se va a resolver. Generalmente se resuelve utilizando el método de Gauss-Jordan. Número 3, se va a armar el polinomio propuesto. Y una vez que el polinomio propuesto ya se conocen esos coeficientes A sub 0, A sub 1, etcétera, etcétera, se va a evaluar esa dispersión de los datos utilizando mínimos cuadrados. Para ello recuerden que tenemos que hacer uso del coeficiente de correlación R. R me va a indicar si es igual a 0, que el polinomio que encontramos no se ajusta para nada a los datos y no es representativo de la serie de datos o del sistema. Si R que encontremos se encuentra dentro de un rango de 0.8 a 1, bueno, encontramos un buen polinomio cuyos datos se ajustan en cierto grado al polinomio que estamos representando. Y si R pues es igual a 1 o se acerca lo suficientemente a 1, bueno, encontramos un excelente polinomio, es decir, que el polinomio que encontramos se ajusta de forma correcta a la serie de datos que se percibieron. Para encontrar el coeficiente de correlación R, vamos a hacer uso de las siguientes fórmulas. Para ello vamos a necesitar encontrar una desviación total que va a estar representada como sigue, la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la diferencia entre la y sub i menos y promedio. En este caso vamos a tener que calcular la y promedio de toda la serie de datos. También vamos a calcular la desviación relativa. Para ello vamos a hacer uso de esta fórmula, que es la sumatoria desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? De y sub i, que es cada dato de y, menos la y con el acento circunflejo, menos y gorrito, que es el polinomio que se propuso. Para ello, desglosando un poco esa fórmula, vamos a tener que restarle a cada valor de y que nos proporcione el sistema, vamos a tener que restarle la evaluación del polinomio en cada uno de los datos. Bueno, chicos, vamos a proceder a resolver un ejercicio. Voy a intentar hacerlo de la forma más detallada posible y pues bueno, a continuación procedemos. Bien, chicos, un ejercicio típico se enlista como sigue. Dice, ajuste un polinomio de segundo grado los siguientes datos utilizando una tolerancia de 1 por 10 a la menos 3. En este caso, el problema simplemente me va a dar una serie de datos en X y en Y. A estos datos me pide que los ajuste a un polinomio de segundo grado. Si se ajustan a un polinomio de segundo grado, entonces el polinomio tiene que tener esta estructura. Es decir, el polinomio propuesto tiene que ser igual a a sub 0 más a sub 1 por xy más a sub 2 por xy elevado al cuadrado. Esto significa que necesito encontrar los coeficientes a sub 0, a sub 1 y a sub 3. Para encontrar dichos coeficientes y de acuerdo a la propuesta que se planteó, tenemos que hacer un desarrollo como sigue. Es decir, tenemos que colocar una estructura matricial que podamos resolver. ¿Por qué? Porque la variable que encontremos entonces en la primera posición va a ser a sub 0, la que encontremos en la segunda posición va a ser a sub 1 y la que encontremos en la tercera posición va a ser a sub 2. Si va a tener esta estructura, bueno, entonces necesitamos rellenarla para poder resolverla mediante Gauss-Jordan. Es decir,
Si al principio necesitamos el valor máximo de y, entonces el primer dato del sistema que tengo que resolver, en este caso se adiciona la columna en y, que comienza en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Solamente tenemos como máximo 6 datos. Va a ser el primer valor que vamos a colocar aquí. El siguiente valor que vamos a colocar acá es la sumatoria de las x sub i. Eso significa que si aquí tenemos x sub i, vamos a sumar 0 más 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y el valor que nos dé aquí va a ser esta posición 1, 2 que tenemos acá. Ahora fíjense bien, ahorita les voy a completar el sistema. Necesitamos este valor, la sumatoria de las x sub i elevadas al cuadrado. ¿Qué significa? Bueno, que tengo que adicionar una nueva columna acá, donde a cada x sub i se eleva al cuadrado, es decir, 0 al cuadrado sigue siendo 0, 1 al cuadrado sigue siendo 1, 2 al cuadrado es 4, 3 al cuadrado es 9, 4 al cuadrado es 16, 5 al cuadrado es 25. Y la sumatoria de esos valores, de toda esta columna, es la que vamos a colocar aquí en la posición 1, 3. Eso significa que además tengo que adicionar otra columna donde se eleven las x sub i al cubo y donde se eleven las x sub i a la cuarta. Y a la sumatoria es la que se va a colocar acá en el sistema. Ahorita lo vamos a realizar. También va a ser necesario encontrar la sumatoria de las y sub i. Eso significa que voy a sumar todos estos valores de y el valor que encuentre aquí va a ser el que voy a colocar aquí, que representa la matriz de coeficientes de B. También necesito adicionar esta columna, que es la multiplicación de las x sub i por las y sub i, y otra columna más donde se vaya a multiplicar esta columna de las x cuadrada por cada una de las y. Eso significa que voy a tener que multiplicar x sub i al cuadrado por y. Y en la sumatoria es el valor que vamos a encontrar. Voy a realizar el ejercicio y ahorita realizamos la sustitución. De una vez quiero comentarles que una vez que se arme esta matriz de coeficientes, vamos a tener que resolverla por el método de Gauss-Jordan. Bueno chicos, una vez que se completaron las columnas, podemos proceder al armado o llenado de nuestra matriz de coeficientes. En este caso, quiero que observen, por ejemplo, vamos a tomar un valor al azar. En esta posición, donde i vale 5, x sub i vale 4. Si quiero colocar esta columna, ¿cómo encuentro x sub i a la cuarta? Bueno, elevo ese 4 elevado a la cuarta y me da 256. Por ejemplo, en este valor x sub i elevado al cubo, en esta posición es 3 elevado al cubo, que es 3 por 3, 9 por 3, 27. Cada una de estas columnas, si se fijan, se sumaron todos los datos, es decir, sumé todos estos valores y me da 225. Quiere decir que donde tenga la sumatoria de x sub i al cubo, que es en esta posición, voy a sustituir 225, por ejemplo. Se hizo lo mismo para esta columna y esta de acá. Si se fijan, de acuerdo a esta regla, bueno, entonces es la multiplicación de la x sub i con su respectiva y sub i. Eso significa que, por ejemplo, para esta posición, tuve que multiplicar 5 por 61.1 y me da 305.5, que es el valor que se colocó ahí. Sumo todos estos valores y obtengo un resultado. Ahora vamos a plasmar nuestra matriz de coeficientes. Para este caso, recuerden que aquí es el grado máximo del número de datos, en este caso es el número de datos 6. Luego la sumatoria de las x sub i, que me da 15, la sumatoria de las x sub i al cuadrado, que es esta posición, que me da 55. De acuerdo a este pequeño arreglo, se repite el valor de la x sub i, en este caso vuelve a dar 15, vuelve a dar 55. Ahora coloco aquí el valor de la sumatoria de las x sub i al cubo, que es el valor de 225. Y luego vuelvo a reemplazar los mismos valores de acuerdo a como me lo está indicando la expresión. Ahora adiciono x sub i a la cuarta y da 979. Y ahora voy a reemplazar mi matriz de coeficientes de B, en este caso la sumatoria de las y sub i, que me da 152.6. La multiplicación de x sub i por y sub i en sumatoria, que me da 585.6.
Y por último, la sumatoria de la x sub i elevado al cuadrado por y sub i, que me da 2488.8. Este sistema matricial es el sistema que tengo que resolver mediante Gauss-Jordan para poder encontrar el valor de a sub 0, es decir, cuando resuelva, en esta posición voy a obtener a sub 0, en esta posición voy a obtener a sub 1 y en esta posición voy a obtener a sub 2, que me va a ayudar a armar el polinomio propuesto. Voy a proceder a resolverlo y vamos a proponer el polinomio propuesto con los valores encontrados. Bueno chicos, como ya observaron, se procedió a resolver mediante el método de Gauss-Jordan este sistema matricial, para lo cual se encontró que el valor de a sub 0 es este, el valor de a sub 1 corresponde a tal y el valor de a sub 2 corresponde a el valor señalado. ¿Cómo se va a armar entonces el polinomio propuesto? De la siguiente forma, recordando que el polinomio propuesto tiene una estructura de a sub 0 más a sub 1 multiplicado por x sub i más a sub 2 multiplicado por x sub i elevado al cuadrado. Una vez que encontramos la estructura del polinomio propuesto, debemos de evaluar qué tan certero es este polinomio de acuerdo a los datos que nos otorgaron. Para ello debemos de calcular el coeficiente de correlación y poder llegar a una conclusión. Si mal no recuerdan, lo acabamos de presentar, claro, el coeficiente de correlación tiene una fórmula que es la raíz de la desviación total menos la desviación relativa entre la desviación total. Esto significa que debemos de calcular de forma individual tanto la desviación total como la desviación relativa. Voy a realizar el procedimiento y vamos a ver cómo se comporta el coeficiente de correlación. Bien chicos, quiero que observen que para calcular la desviación total, en este caso es igual a la sumatoria desde i igual a 1 hasta n de cada valor de y sub i menos la y promedio. La y promedio va a ser como tal igual a la suma de todos los valores de y sub i, que ya lo tenemos en esta columna que es 152.6, dividido entre el número total de datos. En este caso observamos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6 pares de datos como tal, en este caso es 6. Y lo colocamos acá. Eso nos da un valor de 152.6 entre 6, un valor de 763/30. ¿Eso qué significa? Lo puedo convertir a fracción, a decimal, perdón, y empezar a utilizar esa tolerancia, pero siempre que podamos hay que utilizar fracciones. Esto significa que este valor de 763/30 se lo voy a tener que restar a cada valor de y. Ahora bien, voy a tener que colocar una columna que diga y sub i menos la y promedio. ¿Cómo voy a armar cada una de esos valores que van a rellenar esa columna? Por ejemplo, 2.1 menos este valor que acabo de encontrar, que es 763/30. En este caso me da un valor negativo, que es menos 70/30. Pero quiero que observen la fórmula que dice que esta diferencia es elevada al cuadrado. Puedo hacer dos columnas de forma independiente, donde primero obtenga el valor y otra columna donde eleva el cuadrado, o lo puedo hacer de forma directa. En este caso lo voy a hacer de forma directa. Por lo tanto, tengo que borrar este valor, voy a colocar aquí elevado al cuadrado y voy a empezar a hacerlo de nuevo. Para agilizar el cálculo, en este caso voy a colocar en cualquiera de mis variables de la calculadora este valor de 763/30, lo voy a colocar en cualquier valor de mis variables y así me voy a ir de forma directa haciendo las operaciones en la calculadora. En este caso yo lo guardé en la letra A y en este caso voy a realizar el siguiente procedimiento: 2.1 menos A, y ese resultado lo voy a elevar al cuadrado, con lo cual ahora sí voy a obtener una fracción bastante amplia que me va a quedar como 4.900 novenados. Ahora voy a realizar este mismo procedimiento con cada uno de los resultados. En el siguiente paso es 7.7 menos el valor que guardé, que es la y promedio, y ese resultado lo voy a elevar al cuadrado. En este caso obtengo un valor con decimales, lo cual ya me está indicando que no voy a poder obtener fracciones.
Puedo utilizar decimales o siguiendo, claro, la tolerancia, es decir, 314.471. Voy a convertir de nuevo este valor a decimal para de una vez ya llevar una congruencia en el procedimiento y voy a obtener el valor de esa columna para proceder a calcular la desviación total. Bueno, como pueden observar, se efectuó el procedimiento en cada una de las valores y se obtuvo la suma. En este caso la suma me da 2513.391. Luego me avisan si me equivoqué por ahí. Vamos a comprobar, por ejemplo, un dato. De acuerdo a lo que nos dice la columna, entonces es el valor de y, en este caso vamos a comprobarlo con este valor de y del número 6, que es 61.1, menos el valor de la y promedio, que en este caso fue este valor, y el resultado se eleva al cuadrado. Nos da 1272.111. Sumando todos estos valores, obtenemos como tal este resultado que es la desviación total. La sumatoria del valor número 1 hasta el valor número 6 de la diferencia elevada al cuadrado, que da 2513.391. Para calcular la desviación relativa, que es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n, en este caso n igual a 6, de la diferencia de las y sub i menos las y sub i con acento circunflejo o y sub i gorrito elevado al cuadrado, vamos a tener que realizar dos columnas. Por cuestiones de espacio voy a tener que borrar estos dos valores de acá, cuyos datos pues ya nos sirvieron en algún momento, y voy a proceder. Ustedes pueden hacer las columnas, continuarlas a la derecha, por supuesto. ¿Qué voy a hacer primero? Bueno, sabemos que el polinomio propuesto, que es y sub i gorrito, es este que está aquí. ¿Qué nos conviene hacer primero? Nos conviene primero hacer una columna donde evaluemos esa y sub i gorrito o donde evaluemos el polinomio propuesto. Vamos a colocar en nuestra calculadora como tal toda esa expresión que es 347/140 más 303/1400, 3303, perdón, ya iba a cometer un error. Y voy a colocar la variable x, en este caso coloco alfa x, más 521 280 y coloco la variable x elevada al cuadrado. Le doy igual y ya grabé esta expresión en mi calculadora. Lo que tengo que hacer es sustituir cada una de las x de acuerdo a como lo indica la expresión. O sea que voy a obtener un valor aquí para y gorrito. Una vez que ya guardé el valor de mi calculadora, pues le voy a colocar le voy a asignar el valor de 0 a la variable x. En este caso coloco 0, shift STO x, me regreso a donde había guardado la expresión, le doy igual y obtengo el siguiente valor, que da 2.478. Este truco se los estoy dando para agilizar el cálculo. Obviamente es colocar toda esta expresión en la calculadora y ir cambiando el valor de x. El siguiente valor que voy a asignarle a la x es el valor de 1, así que coloco el valor de 1 en mi calculadora y se lo asigno a la variable x. Me regreso a donde había copiado toda la expresión y obtengo el siguiente dato, 6.698. Recuerden que estoy truncando a 3 decimales de acuerdo a la tolerancia que indica el problema. Voy a continuar realizando este ejercicio y voy a hacer otra columna. La otra columna va a ser como sigue. Es la columna de y sub i menos y gorrito elevado al cuadrado. Así que de una vez voy a colocar y sub i menos y gorrito y lo voy a elevar al cuadrado. Eso significa, por ejemplo, que a este valor de y sub i le voy a restar el valor de y gorrito y de una vez aprovecho y lo elevo al cuadrado y voy a obtener un valor. A este nuevo valor de y sub i le resto este valor de y gorrito, lo elevo al cuadrado y voy a obtener este otro valor. Una vez que tenga el valor de esta columna, este resultado
es simplemente la desviación relativa. Y después voy a proceder a calcular R, pero primero voy a terminar de completar esas columnas. Continuando con el desarrollo del procedimiento, entonces encontramos todos los valores de esta columna, con lo cual, recordando, se sustituyó cada valor de X dentro del polinomio propuesto, y una vez que procedimos a realizar la siguiente columna, que consistía en a cada valor de Y sub I, se le restaba cada valor de Y sub I gorrito y se elevaba al cuadrado. Por ejemplo, para este valor de 27.2 se le restó el valor de 26.32 y esa diferencia se elevó al cuadrado dando este valor como resultado. Si se fijan, la desviación relativa es igual a la sumatoria desde el primer valor hasta el último valor, desde i igual a 1 hasta i igual a n, en este caso n igual a 6, de esas diferencias elevadas al cuadrado. Por lo tanto, se sumó todos estos valores de esta columna y se obtuvo 3.746. Así pues, obtuvimos la desviación relativa. Para calcular el coeficiente de correlación, pues simplemente se procedió a sustituir en esta fórmula los valores que se habían encontrado. Se encontró que el coeficiente de correlación para este caso es 0.999, lo cual es un valor bastante aproximado a 1. Eso representa que el polinomio que encontramos es bastante representativo o bastante confiable de la serie de datos que nos proporcionó el problema. Ahora bien, generalmente los problemas de este tipo no te dicen qué polinomio propongas. Generalmente te dicen, encuentra el mejor polinomio que mejor se ajuste a tus datos. Dado ese caso, ¿qué procedimiento debes de realizar? Bueno, primero debes de proponer un polinomio de orden 1. Si el coeficiente de correlación te da muy bajo a 0.8, entonces debes de proponer un polinomio de orden 2. Si el coeficiente de correlación te da un valor muy bajo o menor a 0.8, entonces debes de proponer un polinomio de orden 3. Eso significa que el procedimiento para encontrar cuál es el mejor polinomio se puede prolongar bastante. Si el día del examen te coloco una serie de datos y te digo, encuentra el polinomio de tercer grado y te da un valor de coeficiente de correlación bastante bajo a 0.8, no te preocupes, hasta ahí para el procedimiento, solo establece una buena conclusión. En este caso, dado esa situación paradójica, entonces vas a decir que el polinomio que encontraste no representa en absoluto los datos que se habían propuesto en el problema. En este caso, la situación fue totalmente diferente. El polinomio que se propuso se ajusta de forma muy representativa a los datos si estos se graficaran en la realidad. Bueno, chicos, es todo en este tipo de procedimientos. Estén al tanto sobre los detalles que se manejaron acá y aprendan a utilizar o a explotar por completo el uso de su calculadora para agilizar los datos y los cálculos. Es todo por este video. Bye.